Un año y medio. Un año y medio tuvo que pasar para que yo volviera a una sala de cine. Y me da gusto decir que no fue un desperdicio. Bienvenidos a Sensontle, yo soy Alan Shot, gracias por darle clic al enlace y bienvenidos a esta nueva sección o a este nuevo formato. No es un podcast, es más bien un formato libre en el cual podemos hablar libremente de cine y de las películas que es importante o me parece relevante comentar, pero que realmente no considero que sean tan trascendentes o tan importantes. Es por eso que el día de hoy inauguraremos esta sección con una bella y más reciente película llamada Cruella. Muy bien, y vamos a comenzar describiendo a Cruella con palabras sencillas. Y sí, precisamente eso. Cruella es una película extremadamente simple. Es lo más sencillo que puedas ver. No es algo desafiante, no es algo complejo, no es algo icónico. Es sencillamente para que vayas, te pases un buen rato, te diviertas, la disfrutes, te comas unas buenas palomitas y hasta ahí. A pesar de esto, Cruella tiene cosas muy positivas, cosas negativas y cosas pésimas. Así que vamos a comenzar. Cruella nos presenta la historia de Estela, la faceta previa a Cruella de Vil. Digamos, la persona normal. Estela es la joven adolescente o joven tal cual en turno que muestra muchas aspiraciones de grandeza, pero cuenta con un trasfondo traumático. Por dicho trasfondo no puede explotar su potencial. Y ya sea por circunstancias del destino, magia del guión o simplemente la magia del mundo Disney, Estela logra acercarse al mundo de la moda más élite de Londres de 1970. Es de esta manera que Estela va a poder ir descubriendo los misterios de su trasfondo y a su vez esto la va a ir haciendo progresar en su camino hacia el mal, porque evidentemente todos conocemos el resultado de esta película. Al final de esta película surge Cruella de Vil tal cual. Esto no es spoiler, todos los podemos ver, todos lo podemos ver venir. Y vamos a comenzar a hablar por lo positivo. A pesar de que la película es extremadamente simple y que tiene algunas fallas en la escritura del guión porque no es nada auténtica, no es original, sí logra, y este es el primer punto positivo, generar una identidad propia desde muchos puntos de vista, pero principalmente, y es el más fuerte, es el aspecto visual. No solamente porque cuenta con el soporte del mundo de la moda y que realmente es cautivador en ese aspecto a la película. Se nota que Disney hizo un esfuerzo, o más bien puso el empeño de generalmente las producciones que hace, para atraer al público generalizado a través del aspecto visual. La hizo muy atractiva, tiene un muy buen diseño de producción, tanto en la recreación del entorno de los 70s, que sí es bueno, no es excelente como podría llegar a ser Once Upon a Time in Hollywood, pero es decente. Y es contrastante, y ahí es donde genera la identidad, con la personalidad de Cruella. No porque ella sea temporal o esté alejada de su época, sino porque su idea en cuanto al mundo del diseño, además de ser extremadamente original, es contrastante, sí, tal cual, con lo que se ve generalmente lo que se ve como generalidad en el desarrollo de la película. Esto lo podemos notar porque se nos muestra muy frecuentemente pues el contraste entre los diseños de la baronesa, la némesis de Cruella, con sus propios diseños. Entonces es algo que genera un sentido de identidad en la película por sí solo, a pesar de que esta identidad no esté pues precedida por una buena escritura de guión, o que no se haya cimentado esa identidad desde el guión. Simplemente es visual, y creo que si la llegas a volver a ver o si te la encuentras en televisión más adelante,
fácilmente la vas a reconocer por ese sello. Además de esto, también la identidad se forja a base de un estilo de dirección muy definido. Intenta ser un poco más sobrio con respecto a las producciones, incluso live action anteriores de Disney, porque me parece que también en este aspecto Disney se esfuerza en reconocer que, vaya, este va a ser su primer estreno a nivel mundial grande después de un año de pandemia. Entonces, me parece que hace muy bien la conciencia de que no solamente el público infantil quiere volver al cine, sino todos en general queremos volver al cine y queremos volver a consumir algo que sea del gusto o digerible para todo el público. Esto no significa, o generalmente solemos malinterpretar para todo el público como películas infantiles. No, también tiene que haber un equilibrio entre contenido más pues más complejo. No voy a decir que los niños no puedan entender cosas complejas, pero sí más, no sé, con más reflejo del mundo real, si se permite la expresión. La película está, en este aspecto, retomando, está muy bien dirigida desde el aspecto visual. No es algo que te vaya a asombrar, pero se nota que hay cierta intención de trascender en el aspecto visual, no nada más en cuanto al diseño, sino en cuanto a la dirección, los planos, primeros planos, medios planos. Todo ese tipo de aspecto está muy bien cuidado y también se nota mucho en la edición de la imagen, como en la corrección de color que se le pone, y también en la edición que se utiliza en la cinta. Es bastante dinámica. Llega un punto en el que el segundo acto es básicamente montaje tras montaje tras montaje tras montaje, y si bien para fines de la historia no es muy funcional, para fines visuales es muy dinámica y mantiene la película en un ritmo muy acelerado, pero no al grado en el que sientes que la película se va rápido, sino en el que sientes que mantiene un ritmo constante y te mantiene el interés genuino por la película. Porque, pues lo que comento, está bien ejecutado visualmente los montajes que se utilizan, combinando edición, o sea, postproducción con efectos especiales, con tomas, secuencias, planos secuencias. Todo ese tipo de situaciones están muy bien combinadas, principalmente en el segundo acto. Otro aspecto positivo que considero que también cuenta la película es el matiz el matiz que se le da a Cruella de Vil como personaje. Bueno, a Estela, que posteriormente va a ser Cruella de Vil. Hace unos años surgió la película de Maléfica, una película espantosa. No tanto por la dirección es horrible, sí, pero es más espantosa por la intención tan, ¿cómo decirlo?, tan descarada que se tiene de redimir a un personaje que en esencia es un villano, y que en esencia se le puede dar argumentación a por qué es villano, pero no se le puede dar una justificación o no se le puede dar validez a los actos que realiza como villano. En Maléfica se intenta realizar esto de una manera terrible, revictimizando al personaje de Maléfica. Aquí en Cruella, si bien al final o cerca del final hay un indicio de reivindicación, en el desarrollo de la película general se mantiene ese estándar de que Estela o Cruella de Vil es una villana, y ella no es una villana por las circunstancias, ella es una villana por decisión propia, o vaya, no es una villana porque se le obligó, por las circunstancias que la obligaron a hacerlo. No, ella es una villana por decisión, como debe de serlo. Siento que ese es un aspecto muy positivo de la película, porque no rompe con la esencia de un personaje ya preestablecido, y tampoco intenta generar un sentido de empatía con el villano. Se demuestra que sus actos son malos, o sea, son deleznables, y no se intenta justificar esos actos, y mucho menos se les intenta redimir
una característica muy clásica del villano es este sentido de hacer justicia por su propia mano y en un sentido de justicia poética. Cruella expresamente lo hace en la película. Se afana de su justicia poética que ella lleva a cabo. Entonces me parece que es una decisión muy inteligente por parte del desarrollo del personaje mantenerlo así. O bueno, más bien no desarrollarlo de una manera en la que se pueda revictimizar a ese personaje, porque no funcionaría y caeríamos en el mismo error que con Maléfica. Ya para concluir los puntos positivos de la cinta, me parece que la actuación de Emma Stone es buena, muy buena diría yo. Sin embargo, el desempeño del personaje tal cual, o sea, el desempeño del personaje en el guión es muy malo. La actuación de Emma Stone es bastante destacable, pero por estas carencias que tiene el guión no se ve reflejado en un buen desarrollo de personaje. Genera un personaje icónico, me parece, sí. Genera un personaje entrañable de cierta manera, el personaje de Cruella de Vil, más Estela no. Pero todo esto es gracias a la capacidad histriónica de Emma Stone, no gracias a un buen desarrollo o a una buena escritura del personaje. El resto de personajes es lo mismo, o más bien, no es lo mismo. El resto de personajes básicamente no se exploran, porque todo gira en torno a Estela y a Cruella de Vil, pero gira en torno a ella de una manera muy superficial. No se intenta no se intenta hacer más, profundizar, vaya, no se intenta profundizar en el sentimiento que genera pues hacer cosas malas, viendo ese contraste o viendo ese desarrollo o ese declive en cuanto a la calidad moral de una en cuanto a la calidad moral de una persona. Ahora pasemos con los puntos negativos de la cinta, que realmente me parecen bastante malos. Primero, y para empezar, ligeros. En la cinta hablamos de Cruella de Vil. Evidentemente va a haber el desarrollo o va a haber la empleación de animales, en este caso perros específicamente. ¿Por qué rayos en las escenas más simples que te puedas imaginar se tienen que utilizar animaciones hechas por computadora? Entiendo, y lo decía Gaby Mesa en su video reseña, que se hace para evitar este tema de explotación animal, pero no es agradable. O sea, estaba intentando buscar una explicación o un argumento menos agresivo, pero no es agradable. Es simplemente molesto ver que los perros que podrían estar actuando de forma real se ven falsos, se ven mal diseñados, se ven se ven mal animados. Es evidente que son modelos hechos a computadora y es absurdo. Sinceramente me parece que la buena identidad y la buena intención que se tenía con la dirección visual de la película, al momento de que se introducen a los animales, principalmente a los dálmatas, se echa, o más bien le quita mucho mérito a esta producción, porque iba muy bien visualmente, pero cuando entran los perros, principalmente como comentaba los dálmatas, cuando entran en escena se ven horribles, se ven espantosos. En ningún momento te da la sensación de que pudieran llegar a ser reales. Y, o sea, si mi vista no me falla, me parece que si hay varias escenas o un par de escenas en las que utilizan perros reales. O sea, hay escenas súper simples, súper sencillas, en donde se utilizan los perros de animación, y hay escenas en donde se combina la animación con un perro real, y es absurdo, se ve absurdo, se ve mal.
Otro aspecto negativo que podemos mencionar en la película es el pésimo desarrollo de personajes. Es horrible. Los personajes son unidimensionales, pero unidimensionales tirando a no sé, a la hoja de papel más delgada que te puedas encontrar. Son personajes hechos para ensamble. Son horribles personajes. Tenemos un trío estelar, que es Estela y los dos amigos, no recuerdo cómo se llaman, un niño moreno y un hombre con sobrepeso. Al comienzo de la película, el niño con sobrepeso es un personaje completamente diferente y podría ser más destacado si se mantiene el desarrollo o se mantiene ese estándar de personaje, del personaje que se nos plantea al principio de la película. Al final de la película es un idiota más, o sea, es un idiota con sobrepeso más. Es el típico Patricio Estrella de turno de la película infantil. Y es, no voy a decir ofensivo porque no me ofende, pero es molesto darte cuenta como en lugar de que, siendo una película lineal, o de progreso lineal, en lugar de que el desarrollo sea ascendente, es descendente, o sea, va en declive. Los personajes van terriblemente en declive. Este es el ejemplo más claro. O sea, ese personaje, que no recuerdo cómo se llama, pero es el gordito, empieza siendo un niño, o sea, no tiene muchas intervenciones de niño, pero al menos con las frases y los diálogos que dice, te das cuenta de que pues tiene su aspecto sentimental, su malicia, no sé, tiene más matices con pocas intervenciones que hace, y al final de la película termina siendo un idiota sentimental con sobrepeso, a.k.a. Patricio Estrella. Así de simple y así de simple es el desarrollo de la película. Esto sucede prácticamente igual, pero no en el mismo sentido, con el personaje de Estela o de Cruella de Vil. Al momento de que ella determina convertirse en Cruella de Vil, es un cambio sí radical y es bastante pues inverosímil que una persona haga un cambio repentino tan súbito de un momento a otro. Entiendo yo que es por un evento traumático, pero vaya, no muestra ni siquiera el sentido de remordimiento, o no muestra el sentido de pesar al momento de que genera este cambio de personalidad. Y no me refiero al pesar por sus acciones, sino al pesar por pues las revelaciones que está teniendo en su vida. No lo muestra más que en un momento muy chiquito, muy pequeño del inicio del tercer acto. Pero fuera de eso, en lugar de que conforme más avance la película, más se note este contraste entre Estela y Cruella de Vil para mantener una fachada, más es evidente que Estela es un personaje cínico. Veía en la crítica de Filmsplay, otro canal de YouTube que también les recomiendo mucho, que era como una distinción muy marcada entre un personaje y otro, y que solamente ese era el máximo desarrollo del personaje. A mí me parece que ni siquiera existe a ese nivel de desarrollo. Me parece que a partir de la mitad del segundo acto, el personaje de Estela se convierte en un personaje completamente cínico, en el que se esfuerza porque la duquesa, no me acuerdo, bueno, la villana reconozca que es Cruella de Vil. Entiendo que si no han visto la película probablemente no entiendan este argumento, pero sí, a mitad del segundo acto básicamente al personaje de Estela le da igual todo y se esfuerza a través de un cinismo muy descarado en revelar que ella es Cruella de Vil en realidad. Es por eso que a nivel de personajes la película no destaca, realmente no te quedas con un personaje que tú digas
qué icónico es este personaje o qué fácil de identificar son las características de este personaje, porque no las tienen. Como les comento, Cruella de Vil se convierte en un personaje icónico no por el desarrollo que tiene como personaje a nivel de guión, sino por todo el nivel histriónico con el que cuenta por parte de Emma Stone. Y vamos a pasar al personaje peor personaje de esta cinta. El personaje de la duquesa o la condesa o la... no me acuerdo cómo se llama. Pero este personaje es un personaje horrible. No es un personaje horrible porque esté mal escrito, sino porque intenta hacer una réplica. Vamos a tomar como base, o más bien, la película toma como base y toma muchos atributos prestados de la película del Diablo Viste a la Moda. Es inevitable que no la puedas comparar. Más bien, es inevitable que la compares. Pero la comparación se hace más acentuada cuando te das cuenta de que el personaje antagonista de la película de Cruella es una copia idéntica, pero mal ejecutada, de Miranda Priestly, el antagonista del Diablo Viste a la Moda. Miranda, junto con la actuación de Meryl Streep, es un personajazo. Toda la vida vas a recordar a Miranda Priestly porque es simplemente un personaje elegante, pero a la vez es un personaje al que puedes odiar con el odio más vulgar de tu vida. Así de fácil te lo pongo. En cambio, el personaje de la duquesa, me parece que se llama, la verdad no recuerdo bien, es un personaje que al momento de intentar copiar las características que hacen única al personaje de Miranda Priestly, solamente es una vulgaridad. No por decirlo así, pero es feo darte cuenta que el desarrollo de ese personaje está hecho en base a otro y que no tiene alguna esencia que la haga única. Probablemente pueda ser más despiadada, pero es parte de la fantasía que va a emplear, pues obviamente, el estar en una película de Disney. Eso es inevitable. Pero ni siquiera por esa fantasía se genera un sentido de identidad único que te haga decir qué personaje tan singular es este antagonista. Esto con respecto a los personajes. Pero vamos a lo peor de la cinta. Y créanme que es bastante irónico, porque a pesar de que este punto es el peor de la cinta, no llega a impactar tanto como para convertirme en una pésima película. Todos los argumentos previos en cuanto a lo positivo dan suficiente crédito como para que este tipo de errores sean soportados por la película, porque al final de cuentas no se convierte en algo insoportable, no se convierte en algo que no es pues vaya, digerible, como lo podrían ser películas como, me parece, La Bella y la Bestia. Y sinceramente vi una escena de La Bella y la Bestia y quise vomitar. O sea, no literalmente, ¿verdad? No literalmente, pero me parece que con lo que vi tuve suficiente para entender que La Bella y la Bestia es una mala película. Tendré que verla y la estaremos comentando, si es que vale la pena, aquí. Regresemos al punto. Lo peor de Cruella de Vil es su guión. De verdad, o sea, y lo asombroso es que no pesa su guión, y eso es también un punto negativo. Su guión no pesa lo suficiente como para convertir la película en algo horrible, como lo mencioné antes. Hay dos eventos que cambian el rumbo de la película, definitivamente. Uno al principio y otro al final. Los dos eventos están escritos de la manera más absurda y más floja, porque eso es lo que es. Pura y concreta escritura floja de un guión. Porque al final de cuentas se siente que al menos una historia básica y decente se puede escribir. Porque elementos hay, la historia no es innovadora, la historia no es algo nuevo, no es osada, no es versátil, no es
arriba, abajo, cambio, te cambio la cara. No, es una historia que hemos visto muchas otras veces. Y a pesar de eso, los eventos que desencadenan esta historia son absurdos, son flojos, son cosa de no creerse que puedan estar exhibidos en una película de un presupuesto así de alto y de una calidad que se podría esperar alta. Voy a hacer la descripción de la primera escena. La segunda, si la ven, o sea, si ya vieron la segunda, quiero que me digan cuál es. Si no saben cuál es, de verdad, voy a pensar que estoy loco. Pero el primer evento es lo que desencadena que Stella se pueda acercar al mundo de la moda. Stella trabaja en una tienda específica de modas, más bien de modas, de diseño, y ella trabaja como personal de intendencia. Aquí tenemos un punto positivo porque se nos muestra una faceta un poco más adulta del personaje de Stella, y está bien que, como les comentaba, se hayan osado a hacer una película un poquito más madura de lo que usualmente hace Disney. Bueno, está esta escena en donde Stella decide emborracharse. Se emborracha, muy molesta porque no le dan la oportunidad de trabajar en la moda, o sea, no le dan esa gran oportunidad que ella desearía para demostrar que tiene la capacidad de romperla en el mundo de la moda. Se emborracha y entra a un aparador. Un aparador que se supone tiene un vestido feo para ella. Ok. Corte A. Vemos a Stella dormida en el aparador, totalmente ebria. Un aparador lleno de rayones, con plumón negro y con labial negro, labial rojo, perdón. Eso me gustó mucho porque es muy característico del personaje. Esa combinación entre blanco, negro y rojo, ese me pareció un muy buen detalle. Desde ahí, como plantear qué se va a venir, me gustó eso. Pero el problema es que, y este es un problema que se plantea desde el guión, nos muestran el aparador, pero la muestra del aparador no, o sea, realmente no lleva cronómetro, pero me parece que no pasa ni de los 10 segundos en pantalla. Vemos el aparador, vemos un par de rayones, vemos una modificación que le hizo a un vestido que ella considera, estoy viendo a la pantalla, que ella considera que estaba horrible. Ok. Corte A, o más bien, no corte A. Consecuencias, van a llamar a la policía. Y en eso llega la baronesa. No, es que no recuerdo si era la baronesa o la duquesa. Permítanme un momento. Perdón, llevo todo el video mal. Es la baronesa, ni la duquesa, ni nada de eso. Bueno, el punto es, llega la baronesa a esta tienda de modas. Y el primer comentario que hace es: cambiaron el aparador. El gerente de la tienda o el encargado se disculpa, indica que la va a correr. Y la baronesa, con un aparador que al menos a vista del espectador no vimos, determina que es el mejor aparador que ha visto en los últimos 20 años en esa tienda. El mejor aparador. Y a partir de ahí viene una secuencia digna de película de Disney Channel. Dios mío, es horrible la manera en la que se desarrolla esa escena, y todo es culpa del guión porque no está bien planteada, y ni siquiera es que fuera pésima, que no se pudiera rescatar. Eso es lo peor. Las escenas que tiene mal escritas, que son determinantes en el desarrollo de la historia, con un cierto cambio de perspectivas, no sé, con ligeros cambios en el guión, podrían salvarse y podrían hacer de la película algo más decente en ese aspecto, en el aspecto de cuidar cómo vas a desarrollar la historia. Entonces, el guión es terrible porque aparte, ya hemos comentado que no es innovador, pero es repetitivo.
Y lo comentaba Gaby Mesa en su video, lo comentaba Filmsplay, lo comentaban varios youtubers y críticos que yo pude ver, porque pues, obviamente no les voy a decir que todo lo que sale de mi mente o todo lo que sale de mis videos, lo pensé yo. Sí, yo les doy mi propia interpretación a las películas, pero siempre intento contrastar mi opinión y mi criterio con el de otras personas para ver si está más o menos correcto. El punto es que la mayoría hemos dicho esto y yo concuerdo. Es una película extremadamente repetitiva y floja. Todo el segundo acto de la película es repetición tras repetición tras repetición tras repetición. Y si bien es soportable porque tiene una edición de 10 y tiene una identidad, como les comentaba, muy fija, muy determinada, llega un punto en el que ya no te emociona, como sucede en Bohemian Rhapsody, cuando se muestra todo el desarrollo y crecimiento de la banda y ves montaje tras montaje tras montaje de sus conciertos por el mundo, simplemente ya no sientes ese sentimiento de epicidad o de satisfacción. No, es solamente ver lo que ya viste una y otra vez para ser reiterativos y intentar establecer más sólidamente en la película lo que va a pasar, cuando ni siquiera es necesario. O sea, me parece que podías utilizar más tiempo de ese segundo acto, que es totalmente desperdiciado y repetitivo, en desarrollar a los personajes. Así de simple. Algo que yo aprecio mucho de las películas no es que la historia sea ultra dinámica o que sea ultra sorprendente, sino que tenga unos personajes bien desarrollados para que la historia al menos te deje eso en la memoria, te deje eso en cómo tú te puedes identificar con tal personaje y esa historia se haga más aplicable a tu vida, a pesar de que sea muy fantasiosa. Aquí ni siquiera pasa eso. Los personajes, como les comentaba, son unidimensionales y esto es culpa de cómo está mal distribuido el tiempo en la película, de cómo las herramientas que utiliza para desarrollar la historia son repetitivos. Es simplemente flojo la escritura de ese guión. Y me parece que es lo peor de la película. A pesar de eso, la película sobresale en una buena dirección. O sea, si nos vamos al aspecto tal cual de lo que es dirigir una película, la película está bien dirigida. A mí me gustó mucho visualmente y me parece que tiene muy buenas intenciones. Me comentaba una persona que parecía un comercial de perfumes muy largo, pero hasta eso a mí también me lo pareció. O sea, hay escenas que sí son desde la edición del color, desde la paleta de colores, y como la selección de, no sé, del entorno, de la locación, ese tipo de cosas, parecen escenas de comercial de perfumes, pero me parece que tiene mucha clase, como un comercial de perfumes. Me parece que tiene mucha clase y mucha identidad. Eso es lo que yo más rescato de esa película. Muy bonita visualmente, muy bien dirigida. En la dirección de actores por parte de Emma Stone o más bien tomando en cuenta a Emma Stone y al antagonista, que a pesar de que es un personaje terrible, está muy bien actuado, me parece que también es bastante correcta. Entonces, me parece que en general la película es mala, o más bien no es una buena película, si lo podemos poner en esos estándares o en esas categorías. No es una buena película, no es sobresaliente, no es memorable, pero cumple, es entretenida. Y aquí es donde entra bien esa categoría de película palomera. ¿Volvería a ver Cruella de Vil? Evidentemente, porque me gusta mucho visualmente. Y verla en el cine, de verdad vale la pena. Por esos mismos aspectos de dirección, vale la pena. Pero me parece que está lejos de ser la mejor película live action de Disney por calidad. Es la mejor,
y sinceramente me parece que es la mejor película live action de Disney, después, o muy cerca del libro de la selva, perdón. Pero me parece más bien que es porque las otras son terribles. Es la mejor película live action de Disney, porque las demás películas live action de Disney no pasan de lo promedio. Son espantosas. Entonces, esta es la opinión más honesta de este servidor. Aquí es por eso que me gustó crear esta... Ay, perdón, aquí puedo eructar. Es por eso que me gustó crear este formato, porque es una opinión más honesta, más directa y sin menos limitantes de guión. Y aparte, pues, o sea, es súper sencilla de hacer, es súper sencilla, me parece, de editar. Lo estaremos revisando en un rato. Si les gusta, por favor, coméntenlo, denle like, suscríbanse, compártanlo. Si les gustaría ver esto mismo en vivo, pues también háganmelo saber, porque yo estoy muy más que listo para hacer transmisiones en vivo aquí. Igual, ya saben, si les gusta este contenido y quieren apoyar el canal, tenemos un perfil de Patreon. Estaremos intentando publicar videos más constantemente. De hecho, me parece que en esta semana van a estar saliendo otros 2 videos. Yo esperaría poder terminar de editarlos pronto para que salgan así pronto. Y bueno, por el momento eso sería todo. Gracias por ver hasta el final del video. Se les aprecia. No olviden suscribirse, como les comenté, comentar qué les pareció mi opinión, qué les parece la película. Eso es lo que más me importa. Si ustedes se identifican o si ustedes comparten mi opinión, ustedes saben cuál es la otra escena o el otro fragmento de guión pésimamente escrito. Por favor, pónganlo en los comentarios y a las personas que lo pongan en los comentarios, un corazón y muchos besos de respuesta. Bueno, entonces eso es todo por mi parte. Recuerda seguirme en mis redes sociales, tanto personales como Sensotl TV. No te olvides de que yo fui a la shot y que nos vemos. Adiós.